Hola a todos y todas y bienvenidos. Jessica, Liliana, Diana, Sandra, José, Jorge Andrés y yo, Denise, hoy exploraremos dos metodologías cualitativas esenciales, las cuales son el estudio de caso y las historias de vidas, ambas vinculadas al paradigma interpretativo hermenéutico. Desde lo ontológico, estas metodologías parten de la idea que la realidad social es subjetiva y construida por las experiencias y significados que las personas atribuyen a su entorno. En lo epistemológico, plantean que el conocimiento no es neutral, sino que se construye a partir del diálogo entre los investigadores y los participantes, valorando las narrativas individuales y colectivas. Ahora, si miramos un poco su evolución, el estudio de caso tiene sus raíces en la Escuela de Chicago en los años 20 y 30 con investigadores que utilizaron esta metodología para comprender fenómenos urbanos en ese momento como la migración y los problemas sociales. También luego en los 70, Steck y Jean, autores que escucharemos luego, consolidaron este método destacando esa capacidad que tienen para analizar profundamente un fenómeno particular de una persona, un grupo o una institución, pero dentro de espacios temporales a través de múltiples fuentes de datos, tales como entrevistas, observación participante y análisis documental. Por otro lado, las historias de vida también nacen en la Escuela de Chicago y hay una obra que se llama El campesino polaco en Europa y América, por allá en 1918, donde se utilizaron los relatos personales para explorar la experiencia migratoria. En los 80 ya llega Bertox y subraya la importancia de las historias personales para captar cómo las personas construyen y resignifican sus identidades a lo largo del tiempo. Metodológicamente, mientras el estudio de caso nos permite comprender dinámicas específicas de un fenómeno, la historia profundiza en los significados que el individuo otorga a sus vivencias. Entonces, Jessica nos contará un poco más de estas características. Gracias. Vamos a hablar un poco de las características del estudio de caso e historias de vida. El estudio de caso se caracteriza por la exploración detallada de un caso específico, que puede ser un individuo, grupo, institución o evento. Para ello se utilizan múltiples fuentes como entrevistas, documentos, observaciones y registros. Además, este método se enfoca en la contextualización, analizando el fenómeno dentro de su entorno real sin aislarlo. Es así como su flexibilidad metodológica permite integrar enfoques cualitativos y cuantitativos, lo que hace aplicable a situaciones complejas en áreas como la educación, la psicología y la sociología. Por otro lado, el método de historias de vida se centra en la narrativa personal, donde el individuo cuenta su historia en primera persona. Su interpretación es subjetiva, pues se basa en la percepción del narrador sobre su propia historia. Además, su proceso longitudinal puede abarcar toda la vida o solo periodos específicos. Este método es cualitativo, emplea entrevistas abiertas y un análisis narrativo, siempre considerando el contexto sociocultural en el que se desarrolla la historia. Ambos métodos ofrecen una visión profunda y detallada de la realidad, permitiendo comprender fenómenos sociales a partir de la experiencia individual o grupal. Ahora bien, la corriente interpretativa es una corriente dentro de la investigación cualitativa que se centra en comprender y dar sentido a los fenómenos sociales desde la percepción de los actores involucrados. Se basa en la idea de que la realidad social no es objetiva ni estática, sino que está construida por las experiencias, significados y percepciones de las personas que participan en ella. Algunas de sus características serían el enfoque en el contexto. Se enfatiza en la importancia de entender los fenómenos dentro de su contexto social, cultural e histórico específico. Se buscan interpretaciones que reflejen la complejidad del contexto, la subjetividad y el significado, pues se reconoce la subjetividad del investigador y de los participantes. Se interesa por los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y cómo esos significados influyen en su comportamiento. La interacción entre investigador y participante siempre es dinámica. El investigador se involucra con los participantes y busca comprender sus experiencias a través de un proceso de diálogo y de reflexión. La comprensión holística pues busca entender el fenómeno de manera global, reconociendo que las experiencias y las interacciones son complejas y multifacéticas. Otras corrientes serían constructivismo. A través de esta corriente se entiende que los individuos construyen su conocimiento y realidad en función de sus experiencias.
teoría crítica busca analizar las estructuras de poder, las relaciones sociales y las dinámicas que subyacen en los fenómenos observados. La fenomenología, en este sentido, profundiza en las percepciones y significados que los participantes atribuyen a una situación. Y pues estas corrientes proporcionan los marcos conceptuales que permiten que el estudio de casos sea una herramienta poderosa para explorar, interpretar y entender casos específicos en profundidad. Proceso investigativo. El proceso investigativo en el estudio de caso y las historias de vida implica la aplicación de metodologías cualitativas para comprender fenómenos humanos desde una perspectiva profunda, focalizándose en casos particulares y la experiencia de vida de los individuos. Esto determina que el estudio de caso es una metodología de investigación empírica y las historias de vida es una técnica de aplicación cualitativa que analiza y transcribe el relato de la persona sobre su vida. El proceso de investigación de estos estudios puede incluir en selección y definición del caso, elaboración de una lista de preguntas, localización de las fuentes de datos, análisis e interpretación, elaboración de informe, determinando así que la historia de vida y el caso de estudio no solo recogen el relato individual de un sujeto, sino que también lo contextualizan desde su entorno social, cultural y político, lo que permite que se analicen las interacciones entre el individuo y el contexto en el que vive. Respecto a los instrumentos de recolección, partamos de la premisa de Jean 2003, quien supone que el estudio de caso y la historia de vida comparten algunos elementos. Sin embargo, el estudio de caso busca recopilar datos desde múltiples fuentes estructuradas, mientras que la historia de vida se enfoca en experiencias subjetivas y relatos personales. Comparten, por ejemplo, la observación directa, el análisis de documentos y el análisis de contenido. Estos en la historia de vida son netamente de carácter personal y busca siempre conocer al sujeto desde lo más íntimo de sus emociones y experiencias. En cambio, en el estudio de caso es un poco más abierto y se puede dar dentro de un grupo. Por ejemplo, en los grupos focales solamente se emplean en el estudio de caso. Las entrevistas se emplean en ambos, pero en la historia de vida tienden a abrir un poco más el espacio para la narración personal. En lo referente al procesamiento de la información, citamos a Jerome Brunner en 1990, quien en su obra es conocido por abordar el procesamiento de la información desde una perspectiva narrativa, especialmente en el contexto de estudios de caso e historias de vida. En su obra explora cómo las personas estructuran su comprensión del mundo a través de narrativas y relatos personales, vinculando el procesamiento de información con la construcción de significados culturales e individuales. Y ya que este procesamiento de la información se determina como un proceso sistemático y estructurado que involucra varias etapas clave en el mismo, tenemos que tanto para el estudio de caso como historias de vida, este proceso se define en varias etapas que van desde la organización y preparación de los datos en el estudio de caso, así como la organización y transcripción de la información o de las grabaciones o de los relatos en las historias de vida, pasando por la codificación y categorización en ambos casos, el análisis de los datos, que en el caso del estudio de casos se denominan de búsqueda de patrones y herramientas cuantitativas, pasando por el de historias de vida, que depende más de un análisis de tipo narrativo. Asimismo, la interpretación y validación de estos datos en el caso del estudio de caso, y en las historias de vida tenemos ya una interpretación de naturaleza teórica. Finalmente, para el estudio de caso, tenemos la elaboración de informes que recopilan esa estructura narrativa a través de soporte visual y contextualización, y ya en el estudio por medio de las historias de vida tenemos la devolución, la triangulación metodológica y la reflexividad desde la narrativa de las historias de vida allí concebidas. En lo relacionado con el rigor científico, en los estudios de caso y las historias de vida, diferentes autores proponen conceptos esenciales al hablar de rigor científico, dada la subjetividad que acompaña a estas investigaciones. Para este caso, Egon Guba e Ivona Lincoln en el 2002 proponen criterios como la validez interna, la validez externa,
la veracidad y la objetividad. Por su parte, Robert Greene es uno de los principales referentes en cuanto al estudio de caso. En su libro, en 1984, establece directrices sobre cómo llevar a cabo un estudio de caso rigurosamente, explicando la importancia de la triangulación de datos, la validez interna y externa y la generalización. De esta manera, algunos criterios de rigor científico son la validez interna, que es la correspondencia de los hallazgos con la realidad; la validez externa, que es esa capacidad de generalización que tendría la investigación; la veracidad, que es la confianza en dichos resultados; la objetividad, cuando un observador se mantiene distante y neutral. En lo relacionado con la triangulación, es el uso de los diferentes tipos de fuentes para la recolección de los datos. Muchas gracias por su atención. Feliz día.